Entre noviembre de 1945 y octubre de 1950, 5 personas desaparecieron en una zona de menos de 10 kilómetros cuadrados en el suroeste de Vermont. 5 años, 10 kilómetros cuadrados, 5 personas. No eran turistas despistados, no eran personas en situación de riesgo, eran un guía de caza de 74 años que conocía cada árbol de esa montaña, una estudiante universitaria de 18 años vista por testigos en un sendero recto en plena luz del día, un veterano de guerra de 68 años que desapareció en un trayecto de autobús con 14 pasajeros a su alrededor, un niño de 8 años y una mujer de 53 años que salió a cambiarse de ropa en un campamento que conocía bien y no cubrió el camino de vuelta. Los equipos de búsqueda rastrearon cada metro del terreno. Los perros siguieron rastros que terminaban en mitad del bosque sin ninguna explicación física. Las investigaciones se cerraron sin respuesta en todos los casos. Solo uno de los 5 fue recuperado, y cuando lo fue, los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. El área donde ocurrió todo esto se conoce hoy como el Triángulo de Bennington. Pero lo que vas a escuchar no es folclore ni leyenda urbana. Son 5 expedientes reales, con nombres reales, con fechas verificables, que siguen abiertos 70 años después. Si este tipo de casos te interesa, suscríbete ahora antes de continuar. Lo que viene no es fácil de dejar a medias. Caso 1. Midi Rivers. Guía de caza experto, 74 años. 12 de noviembre de 1945. Hay una lógica en cómo se pierde una persona en el bosque. Se desorienta, busca agua, se mueve en círculos, deja huellas, rompe ramas. Los perros encuentran el rastro y lo siguen hasta el final. Esa lógica existe porque el cuerpo humano, cuando entra en pánico en un entorno desconocido, sigue patrones predecibles. Midi Rivers no era una persona que pudiera perderse. A los 74 años, Rivers llevaba décadas guiando cazadores por los bosques del suroeste de Vermont. Conocía los senderos, los cruces, los cambios de vegetación que indicaban la dirección. Tenía un campamento de caza en la zona del Long Trail al que llevaba grupos con regularidad. Era la persona a la que se contrataba precisamente porque el monte no le era desconocido. El 12 de noviembre de 1945, Rivers salía al campo con un grupo de 4 cazadores en la zona conocida como Hell Hollow Brook, en el área de Glastonbury Mountain, al norte de la Route 9 cerca de Woodford. Era una jornada que había hecho decenas de veces. A mitad de la tarde, Rivers se adelantó al grupo, les indicó la dirección del campamento y siguió caminando. Era algo habitual. Los cazadores no se preocuparon su guía. Sabía exactamente dónde estaba y a dónde iba. Cuando llegaron al campamento, Rivers no estaba. Esperaron. La noche llegó y Rivers no apareció. Al día siguiente organizaron una primera búsqueda entre los propios miembros del grupo. No encontraron nada. Las autoridades locales comenzaron a movilizarse. Para los días siguientes, más de 300 personas vecinos, voluntarios y soldados desplazados desde Fort Devens y la Vermont State Guard peinaban el bosque. En varios días de búsqueda intensiva, no encontraron ni rastro de Rivers. No había huellas que condujeran a ningún lugar. No había señales de que hubiera caído, se hubiera herido o hubiera intentado construir un refugio. Para un hombre de su experiencia, cualquiera de esas cosas habría sido lo primero que haría si se hubiera encontrado en dificultades. Un mes después de la desaparición, en diciembre, cuando la nieve empezaba a acumularse, los equipos de búsqueda encontraron algo en la zona, un único cartucho de rifle en el suelo. Parecía ser del arma de Rivers. No había más cartuchos. No había señales de que lo hubiera disparado en defensa, en señal o en accidente. Solo el cartucho, en el suelo, sin contexto. La siguiente primavera, cuando el deshielo hizo el terreno accesible, los equipos volvieron a rastrear la zona. No encontraron nada más. Las hipótesis que se manejaron entonces fueron las habituales en casos de desaparición en campo abierto: desorientación súbita, caída en un barranco de difícil acceso, fallo cardíaco en terreno remoto,
El problema es que ninguna de ellas explica la ausencia total de rastro. Un cuerpo que cae en un barranco deja un rastro hasta el borde. Un hombre que sufre un colapso deja huellas hasta el punto donde cae. Rivers no dejó ni lo uno ni lo otro. El terreno simplemente no guardó ninguna señal de que hubiera pasado por allí después de adelantarse al grupo. Midi Rivers nunca fue encontrado. Su desaparición, que en 1945 fue tratada como un accidente incomprensible, se convertiría años más tarde en el primer eslabón de una cadena que nadie supo cómo explicar. Caso 2. Paula Jean Weldon, estudiante universitaria, 18 años, 1 de diciembre de 1946. Un año después de la desaparición de Midi Rivers, en la misma zona geográfica, Paula Jean Weldon dejó su habitación en el campus de Bennington College y no volvió. Paula tenía 18 años. Estudiaba arte en Bennington. Trabajaba 2 turnos en la cafetería del campus para pagarse los gastos, y ese domingo 1 de diciembre de 1946 decidió aprovechar la tarde libre para caminar. Dijo a su compañera de habitación que iba a salir a despejarse. Su compañera recordó después que Paula había pasado varios días algo decaída. No había vuelto a casa por acción de gracias ese año, por razones que no explicó. Salió del campus alrededor de las 2:30 de la tarde, vestida con ropa ligera para el frío de diciembre en Vermont, sin mochila, sin comida, sin equipo de senderismo. Todo indicaba que pensaba dar un paseo corto y volver. Hizo autostop hasta la entrada del Long Trail, cerca de Glastonbury Mountain. Un contratista local llamado Louis Knapp la recogió. Ella le preguntó si iba hacia la Route 9. Él iba. Cuando Knapp la dejó en el acceso al sendero, se fue a su casa y comió. No supo que Paula había desaparecido hasta 2 días después, cuando vio su foto en el periódico. Lo que ocurrió después está documentado por testigos directos. Un trabajador de la zona, Ernie Whitman, la vio alrededor de las 4 de la tarde preguntando por la dirección del Long Trail. Otro grupo de senderistas la vio más adelante en la ruta, caminando hacia el norte, y un matrimonio que caminaba por el mismo sendero ese día la tenía delante de ellos. La describieron caminando a paso normal, sin señales de angustia, siguiendo la ruta del Long Trail hacia el norte. El matrimonio mantuvo el ritmo, sin perderla de vista. La distancia entre ellos era de pocos metros. Paula llegó a una curva en el sendero. Cuando el matrimonio dobló esa misma curva segundos después, Paula no estaba. No había bifurcación en ese punto. No había terreno lateral donde desaparecer sin ser visto. El sendero continuaba recto. Los testigos miraron hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados del camino. No había rastro de Paula en ninguna dirección. La búsqueda que se organizó en los días siguientes implicó a cientos de personas, incluyendo personal militar. Rastrearon el Long Trail, el área de Glastonbury Mountain y los bosques circundantes durante semanas. Nunca encontraron nada. Las hipótesis oficiales incluyeron que Paula se había internado voluntariamente en el bosque, fuera del sendero, posiblemente en un estado de ánimo que sus compañeros habían notado, y había sufrido un accidente en terreno de difícil acceso. El problema de esa hipótesis es que el matrimonio testigo mantuvo contacto visual constante hasta la curva. No hubo un momento en que Paula pudiera haberse desviado del sendero sin que los testigos lo vieran. El testimonio del matrimonio, que fue consistente en los interrogatorios, no deja espacio para esa explicación. El caso tuvo una consecuencia directa en la historia del Estado: la desorganización de la respuesta inicial en 1946. Vermont no tenía policía estatal y la coordinación entre los distintos cuerpos locales fue caótica. Fue uno de los argumentos principales para que en 1947 se creara la Vermont State Police. Paula Jean Weldon nunca fue encontrada. Su desaparición sigue oficialmente sin resolver. Lo que los equipos de búsqueda no sabían en ese momento era que 4 años después, los perros rastreadores enviados a buscar a otro desaparecido seguirían un rastro hasta este mismo sendero.
y se detendrían exactamente en el mismo punto. Escribe en los comentarios qué explicación te parece más plausible hasta aquí. Quiero leer tus teorías antes de contarte lo que viene. Caso 3. James Tedford, veterano de la Primera Guerra Mundial, 68 años, 1 de diciembre de 1949. Exactamente 3 años después de la desaparición de Paula Weldon, el 1 de diciembre de 1949, la misma fecha James Tedford abordó un autobús para volver a Bennington. Tedford tenía 68 años, era veterano de la Primera Guerra Mundial y vivía en un hogar para veteranos en Bennington. Ese día había estado visitando a unos familiares en St. Albans, al norte del estado. Sus familiares lo acompañaron a la estación de autobús y lo vieron subir. El trayecto era rutinario. El autobús hacía paradas en distintas localidades antes de llegar a Bennington. En la estación de Burlington, a mitad del recorrido, Tedford bajó brevemente y mantuvo una conversación con un conocido. Era aproximadamente las 6:15 de la tarde. Esa sería la última vez que alguien confirmó haberlo visto con vida. Tedford subió al autobús que salía de Burlington hacia Bennington. Se sentó. El autobús partió. 14 pasajeros viajaban en el mismo vehículo. En la última parada antes de Bennington, varios pasajeros confirmaron haber visto a Tedford sentado en su asiento. Estaba dormido, o al menos con los ojos cerrados. Nadie lo vio levantarse. Nadie lo vio bajar. El autobús no hizo ninguna parada no programada entre esa última parada y el destino final. Cuando el autobús llegó a Bennington, el asiento de Tedford estaba vacío. Su equipaje seguía exactamente donde lo había dejado. Sobre el asiento había un horario de autobús abierto, como si lo hubiera estado consultando antes de quedarse dormido. No había señales de forcejeo. No había nada fuera de lugar excepto la ausencia del hombre que había ocupado ese asiento durante todo el trayecto. Las autoridades interrogaron a todos los pasajeros. Ninguno había visto a Tedford abandonar el autobús. Ninguno recordaba nada inusual durante el trayecto. Algunos reportes posteriores mencionaron la posibilidad de que Tedford hubiera descendido en Brandon, una parada intermedia, pero ningún testigo en Brandon lo vio bajar y los pasajeros del autobús declararon haberlo visto en su asiento después de esa parada. La hipótesis de Brandon no se sostiene con los testimonios disponibles. La otra hipótesis fue que Tedford, que vivía en un hogar de veteranos, hubiera tenido algún episodio de confusión y hubiera bajado en algún punto sin que los demás pasajeros lo notaran, posiblemente de noche cuando la mayoría dormía. Pero incluso en ese caso, un hombre que abandona un autobús en parada deja alguna señal, el conductor lo ve, un pasajero lo oye levantarse. Las paradas estaban registradas. Los conductores recordaban haberlas hecho en los puntos habituales. Y ningún testigo externo en ninguna de las paradas recordó ver a un hombre de 68 años bajarse solo de noche. 14 testigos, un vehículo en movimiento, ninguna parada no registrada y un pasajero que no llegó a su destino. James Tedford nunca fue encontrado. Es el caso más difícil de encajar en cualquier explicación convencional. Si alguien baja de un autobús, hay testigos, hay una parada, hay un momento. Aquí no hay ninguno de esos elementos. Solo hay 14 personas que coinciden en que Tedford estaba en ese autobús y un asiento vacío que nadie sabe explicar. Caso 4. Paul Buddy Jepson. Niño, 8 años. 12 de octubre de 1950. El 12 de octubre de 1950, una madre dejó a su hijo de 8 años dentro de su camioneta mientras realizaba una tarea en la granja familiar. La tarea no le llevaría más de unos minutos. Cuando volvió al vehículo, el niño no estaba. Paul Jepson, conocido como Buddy, vivía con su familia cerca de la localidad de Somerset, en el mismo suroeste de Vermont, donde habían ocurrido las 3 desapariciones anteriores. La tarde del 12 de octubre, su madre lo dejó en la cabina de la camioneta mientras alimentaba a los cerdos de la granja. Era una rutina. No había ningún motivo para pensar que algo podría ir mal. Cuando la madre regresó al vehículo, Buddy no estaba.
Las autoridades movilizaron a los equipos de búsqueda de inmediato. Para entonces, Bennington ya conocía el patrón que se había formado en esa zona en los últimos 5 años. Los equipos llegaron con más recursos que en casos anteriores. Y fue durante esa búsqueda cuando ocurrió algo que los investigadores no supieron cómo interpretar entonces y que sigue sin explicación hoy. Los sabuesos rastreadores asignados al caso siguieron el rastro de Buddy con total seguridad. Los perros entrenados para rastrear no vacilan, siguen el olor y avanzan. Durante un tramo considerable, los animales se movieron con certeza. El rastro era claro. El rastro los llevó hasta la Route 9, en la zona de Glastonbury Mountain, el mismo corredor geográfico donde 4 años antes había desaparecido Paula Jean Weldon. En ese punto, los perros se detuvieron. No rodearon la zona buscando el rastro en otra dirección. No mostraron confusión ni vacilación. Se detuvieron, como si el rastro hubiera terminado exactamente ahí, sin continuar en ninguna dirección. Los equipos de búsqueda rastrearon el área circundante durante días. No encontraron a Buddy, no encontraron ninguna señal que explicara por qué los perros habían terminado el seguimiento en ese punto concreto. La hipótesis más citada para este caso es que Buddy, siendo un niño de 8 años, pudo haberse alejado por curiosidad, haber subido a un vehículo que pasaba o haber sufrido un accidente en el río o en terreno escarpado cercano. Son hipótesis que funcionan hasta el momento en que los perros se detienen. Los sabuesos rastreadores siguen el rastro del olor corporal, independientemente de si la persona subió a un vehículo o cruzó un río. Un rastro que termina abruptamente en un punto concreto de una carretera no es lo mismo que un rastro que se debilita gradualmente. Aquí no hubo debilitamiento, hubo un corte. Buddy Jepson nunca fue encontrado. La coincidencia geográfica entre su desaparición y la de Paula Weldon no fue pasada por alto. El Bennington Evening Banner publicó en octubre de 1950 artículos que señalaban explícitamente el patrón que se estaba formando en la zona. El periódico local, que había cubierto cada una de las desapariciones anteriores, dijo en voz alta lo que hasta entonces había sido solo una observación privada, que lo que estaba ocurriendo en esa área del estado no tenía precedentes en la historia de Vermont. Quedaba una más. Caso 5. Frieda Langer, campista experimentada, 53 años, 28 de octubre de 1950, 28, 16 días después de la desaparición de Buddy Jepson, Frieda Langer desapareció en la misma zona. Frieda tenía 53 años y era una campista experimentada. El 28 de octubre de 1950 estaba en el área de Somerset con su familia y su primo Herbert. Habían salido a dar un paseo por los alrededores del campamento, una ruta conocida, sin complicaciones técnicas, en terreno que la familia frecuentaba. En un momento del recorrido, Frieda resbaló y cayó a un arroyo. Se mojó la ropa. Decidió volver al campamento para cambiarse. No era una decisión complicada. Conocía el área. El campamento estaba cerca. La ruta de vuelta era clara y directa. Su primo Herbert la vio alejarse en esa dirección. Eso fue lo último que alguien vio de Frieda Langer con vida. Cuando no regresó al campamento en el tiempo esperado, la familia inició la búsqueda de inmediato. Las autoridades se incorporaron en pocas horas. Los equipos de rescate llegaron con más recursos que en casos anteriores, precisamente porque Bennington ya sabía lo que esa área tenía antecedentes de ocultar. Rastrearon durante días el tramo entre el punto del accidente y el campamento, una distancia corta, en terreno sin complicaciones extremas, y buscaron a lo largo de los arroyos, en los márgenes del bosque, en cada zona donde alguien podría haberse desorientado. No encontraron nada. Las hipótesis inmediatas fueron directas. Frieda, mojada y con temperatura corporal cayendo, pudo haberse desorientado en cuestión de minutos y haber tomado una dirección equivocada.
La hipotermia actúa rápido en condiciones de ropa húmeda a finales de octubre en Vermont. Un error de orientación de pocos grados en el bosque puede llevar a alguien a kilómetros del punto de destino. Son hipótesis razonables. Son las hipótesis que los equipos de búsqueda tenían en mente cuando rastrearon el terreno. El problema es que rastrearon ese terreno. Frieda Langer es el único caso del Triángulo de Bennington en el que el desaparecido fue finalmente hallado. Su cuerpo fue recuperado el 12 de mayo de 1951, 7 meses después de su desaparición, en una zona abierta cerca del lago Somerset. Era una zona que los equipos de búsqueda habían inspeccionado durante las operaciones iniciales. Una zona que, según los registros, había sido revisada. Eso plantea una pregunta que nadie ha respondido. Si el cuerpo estaba en esa zona, ¿por qué no fue encontrado durante las búsquedas iniciales? Y si no estaba allí entonces, ¿dónde estuvo durante 7 meses antes de aparecer en un lugar ya rastreado? El estado del cuerpo, después de 7 meses de exposición, no permitió determinar la causa de la muerte. Los forenses no pudieron establecer si había sufrido un accidente, una hipotermia, una caída o si algo externo había intervenido. El tiempo transcurrido había destruido cualquier evidencia que pudiera haber llevado a una conclusión médica. El caso de Frieda Langer es el único de los 5 que tiene un final en términos de recuperación, y sin embargo es, en ciertos aspectos, el más inquietante de todos, porque la pregunta no es solo qué le ocurrió a Frieda Langer. La pregunta es dónde estuvo su cuerpo, mientras lo buscaban exactamente donde apareció después. Suscríbete al canal si quieres seguir documentando este tipo de casos. Publicamos cada semana y el próximo entra en un territorio igual de perturbador. El patrón, lo que conecta los 5 casos. 5 personas, 5 años. Una zona de menos de 10 kilómetros cuadrados en el suroeste de Vermont. Cuando se analizan los 5 casos juntos, hay elementos que resultan difíciles de atribuir a la coincidencia. El primero es la concentración geográfica. No estamos hablando de desapariciones dispersas por el estado. Estamos hablando de un área específica alrededor de Glastonbury Mountain y el Long Trail, terreno que los mapas de la época ya consideraban relativamente bien documentado. No era territorio inexplorado, era terreno conocido, frecuentado, con senderos marcados. El segundo es el perfil de los desaparecidos. Midi Rivers era un guía de caza con décadas de experiencia en ese bosque exacto. Frieda Langer era una campista que conocía el área. No eran excursionistas inexpertos que pudieran haberse desorientado fácilmente. Y sin embargo, en todos los casos, los equipos de búsqueda no encontraron el tipo de rastro que alguien en dificultades normalmente deja. El tercero es la estacionalidad. 4 de los 5 casos ocurrieron entre octubre y diciembre, el período de menor visibilidad vegetal en el bosque, cuando las hojas han caído y los senderos deberían ser más fáciles de rastrear, no más difíciles. Las condiciones que deberían facilitar la búsqueda coinciden exactamente con el período en que se produjeron las desapariciones. El cuarto es lo que ocurrió con los perros en el caso de Buddy Jepson. Los sabuesos rastrearon el rastro del niño hasta el mismo punto geográfico donde 4 años antes había desaparecido Paula Weldon. Que los perros sigan un rastro hasta un punto concreto y se detengan ahí no es algo que ocurra porque el entrenamiento falle. Un rastro que termina abruptamente en un punto preciso no es lo mismo que un rastro que se debilita o dispersa. Aquí no hubo dispersión, hubo un final. El quinto es la ausencia de explicación oficial consolidada. Las investigaciones en cada caso se cerraron de forma independiente, sin que ninguna autoridad del Estado llegara a establecer formalmente una conexión entre los 5 casos, ni a proponer una hipótesis que los explicara en conjunto. Las teorías que se han propuesto incluyen la actuación de un asesino en serie operando en el área durante ese periodo, condiciones geológicas específicas de Glastonbury Mountain que pudieran haber contribuido a los accidentes y, en el caso de Tedford, errores en la memoria colectiva de los testigos. La teoría del asesino en serie tiene un problema estructural.
no explica el caso Tedford, que ocurrió en un autobús en movimiento. La teoría geológica tampoco explica Tedford, y la teoría del error de los testigos requiere asumir que 14 personas recuerdan de forma consistentemente incorrecta el mismo detalle. Ninguna hipótesis da respuesta a todos los datos al mismo tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron en el mismo rincón de Vermont. 4 nunca fueron encontradas. Una fue recuperada sin que se pudiera determinar qué le había ocurrido. Y los archivos, 70 años después, siguen abiertos. El Triángulo de Bennington no es un nombre oficial. Lo acuñó el escritor Joseph A. Citro en los años 90 para referirse a este período y a esta zona. Los expedientes detrás del nombre son reales. Las fechas son verificables. Los nombres están en los registros históricos del estado de Vermont y en las páginas de los periódicos de la época. Hoy el Long Trail sigue abierto. En octubre, cuando los árboles de Vermont cambian de color y las hojas caen, los senderistas pasan por esa curva cada día. La mayoría no sabe que es el mismo punto. Los que lo saben no tienen una respuesta. Solo tienen la misma pregunta, la misma que tenía el matrimonio que dobló esa curva en diciembre de 1946 y miró hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados del camino. Y no vieron nada. ¿Qué crees que ocurrió en esa zona entre 1945 y 1950? Déjalo en los comentarios. Leo cada respuesta. El próximo video documenta otro tipo de ausencia. Mismo país, mismo patrón. Distinto escenario.